Colombiano, bastante lamentable lo que está pasando con las altas cortes y en esta ocasión con los presidentes del Consejo de Estado, acérrimo opositor al presidente Petro y el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia que asumió hace algún tiempo. Pues resulta que esta gente se fueron por medios de comunicación como El Tiempo y la revista Semana y soltaron la lengua donde dejaron en evidencia, casi que incriminándose, entre comillas o presuntamente, frente a las decisiones que se han tomado desde las altas cortes, especialmente desde el Consejo de Estado. Por lo menos el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, en estas declaraciones al periódico El Tiempo, aseguró que no se puede hablar de censura al presidente de la República ni que están buscando destrucción del gobierno. Pero si analizamos las palabras de este señor, dejan muy claro y en evidencia que sí buscaron censurar a Petro, que él no tiene ni idea de cómo justificar la decisión que tomó el Consejo de Estado para la censura contra el presidente para que no transmitiera alocuciones en los canales privados y trató de irse por las ramas. Y lo peor es el presidente de la Corte Suprema, que cuando le preguntan sobre las alocuciones de Petro, donde le envía mensajes al país con sus ministros y ministras, dio unas palabras que dejaron claro la oposición que hay desde estas altas cortes, porque es que las altas cortes o los presidentes de las cortes no tienen que hacer oposición a nadie. Ellos lo único que tienen que hacer es hacer valer los derechos de los colombianos, que se respete la Constitución, las normas y tomar decisiones basadas en las normas de Colombia. No pueden estar haciendo oposición o tomar partido y demás, tienen que tomar decisiones basadas en las normas. Pero parece que eso se les olvidó a los presidentes de las altas cortes y me parece lamentable porque pues las cortes en Colombia han vivido una persecución histórica de las extremas derechas donde los han chuzado, perseguido, amenazado, intimidado, les han hecho huir del país a algunos, bueno, de todo. Y se han posicionado en los últimos años al lado de esa misma derecha. Porque en este gobierno nadie los persigue ni los chuza ni nada. Podemos cuestionar sus decisiones y sus planteamientos, pero eso no pasa en este gobierno o en esta época. Y es muy lamentable lo que sucede, que además se ponen del lado de los ataques que están llegando al gobierno desde diferentes sectores. Entre esos el ELN, que sacó un comunicado diciendo que Petro los estaba atacando y que pobrecitos y que los estaban prácticamente estigmatizando porque son unas hermanitas de la caridad. Pues en esta entrevista le preguntan al presidente del Consejo de Estado, ¿qué responde el Consejo de Estado cuando el presidente habla de censura en una decisión que defendió el pluralismo informativo? Ningún pluralismo. Entonces responde este señor, esta decisión está lejos de ser una censura. La censura es persecución, es aniquilamiento del derecho a pensar y opinar y la historia del país ha tenido muestra de ello en momentos oscuros de la vida nacional, como por ejemplo cuando por cuenta de un gobierno arbitrario dictatorial ha prohibido el derecho de reunión, se ha cancelado el derecho a disentir o se ha cerrado periódicos, como ocurrió en la dictadura del teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Me llama mucho la atención que este magistrado constantemente en la entrevista ponía ejemplos de Gustavo Rojas Pinilla o cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla. Eran los ejemplos que tomaba. Tengan ustedes en cuenta que tras ese robo de esas elecciones se generan estos movimientos como el M-19. Es como si tratara de generar golpes por debajo de cuerda al presidente Petro. Aquí no ha pasado nada de ello, dice. La decisión judicial del Consejo de Estado, proferida el pasado 11 de abril en el marco de una tutela, protegió el derecho fundamental al pluralismo informativo de una ciudadana. Con ocasión de las transmisiones de los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, en tanto, estimó esta alta corporación que ello cercenaba la libertad de elegir el medio radial o televisivo que mejor se acompasara con las expectativas de los ciudadanos en las franjas de televisión a las cuales tienen derecho a acceder. Por lo tanto, es una expresión que no corresponde a la realidad y por el contrario hace parte de las constantes e indebidas descalificaciones que hace el señor presidente de la República a los fallos judiciales, desconociendo que los jueces solo están sometidos al imperio de la Constitución y la ley y sus dictámenes solo obedecen
a la fuerza de la razón y el derecho. Pues no, porque miren la respuesta de este señor, que supuestamente protegieron el derecho fundamental al pluralismo informativo de una ciudadana, porque estas transmisiones, que son alocuciones, no consejos de ministros, señor magistrado, con razón toman esa decisión porque no saben diferenciar. Petro no enviaba una transmisión de consejos de ministros a los canales privados, sino una alocución. Y este señor ni siquiera diferencia eso, y eso que es el presidente del Consejo de Estado. Y dice que eso vulneraba la pluralidad informativa a esta ciudadana, el derecho que tiene para acceder a diferentes franjas de televisión y demás. Me llama la atención, por ejemplo, que por qué no habla sobre las alocuciones, que no lo deja claro ahí. Y por qué una alocución donde el presidente puede demorarse 40 minutos, media hora, una hora, 20 minutos, no vulnera el pluralismo informativo. ¿Por qué una alocución sí lo vulnera y por qué la otra no? Porque es que ese debate no lo desarrollaron en el Consejo de Estado. Es decir, la alocución donde el presidente con sus ministros y ministras envían un mensaje, ese lo censuran, pero una alocución de otro tipo donde Petro da un discurso y hace otras cosas o se desarrolla la locución de otra manera, ese no lo censuraron. ¿Cuál es la gran diferencia de los dos? Porque uno sí y el otro no. Y el señor se calla frente a eso. Dice, Petro dice que le están quitando su derecho a las alocuciones. Divulgar un consejo de ministros es igual a una alocución. Entonces dice el presidente del Consejo de Estado: en el ejercicio del poder presidencial, las alocuciones han sido una práctica muy socorrida de los gobiernos, a través de las cuales el primer mandatario se ha dirigido a los colombianos. Recuerda cuando Andrés Pastrana le habló al país por el tema de los diálogos con la FARC. También recuerda, a través de una locución, el presidente Carlos Lleras Restrepo pronunció el famoso discurso del reloj, cuando 2 días después de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, mirando su reloj, anunció al país que son las 8 de la noche, que a partir de las 9 de la noche no podía haber una sola persona fuera de su casa, anunciando el toque de queda. Miren que insiste, por ejemplo, en este caso, cuando se roban las elecciones en el 70. Y trae a colación un caso del 70 que tiene que ver con el robo de las elecciones. Y una pregunta atrás, había hablado sobre el general Pinilla. Díganme ustedes si detrás de eso no hay una intención de generar un ataque político con el M-19 a Petro. Obvio, porque si quiere hablar de alocuciones presidenciales, Duque tuvo muchas, Santos tuvo muchas, Álvaro Uribe tuvo muchas. ¿Por qué no menciona alocuciones presidenciales de hace unos años? ¿Por qué se remonta a los 70s en hechos que tienen que ver con el M-19? Entonces dice, con el presidente Gustavo Petro, además de las alocuciones presidenciales propiamente dichas, se ha instalado una práctica que ha desdibujado lo que se ha conocido como una alocución, como por ejemplo la transmisión de los consejos de ministros en la Casa de Nariño, donde se discuten asuntos públicos y también de carácter privado, como tuvimos la ocasión de ver los colombianos el pasado 4 de febrero, y las otras alocuciones, donde se hablaban sobre el Catatumbo, sobre la salud, sobre la energía. ¿Qué me dice el magistrado sobre eso? Miren que lo oculta. Trata de darle una justificación barata e insulsa a la decisión del Consejo de Estado. Él cree que somos estúpidos en este país. Asimismo, la transmisión de discursos en plaza pública y actos que hacen parte de la rutina administrativa. No obstante lo anterior, se ha garantizado que el presidente en su fuero presidencial pueda hacerlo como un estilo propio de su gobierno. La decisión del Consejo de Estado no ha prohibido al primer mandatario transmitir estos ejercicios de gobierno, sino que ha limitado la transmisión. Díganme si eso no es una censura. Limitar las formas como el presidente le puede comunicar al país. Particularmente de los consejos de ministros, para que se haga a través de los canales públicos como Señal Colombia y el canal institucional, impidiendo enlazar su transmisión bajo el arbitrio presidencial en los canales privados, porque ello atenta contra la libertad de información y el derecho de los ciudadanos a elegir los horarios, las franjas y contenidos de televisión que quieran consumir. Miren eso. No explica el por qué, por ejemplo, la alocución de un discurso de Petro sí puede ser transmitido 40 minutos, una hora, y por qué la alocución de lo que mal llaman un consejo de ministros vulnera supuestamente la pluralidad informativa.